Pocos inventos han tenido un impacto popular mayor que la radio, en cuyo desarrollo en el mundo intervinieron figuras tales como Faraday, Popov, Maxwell, Hertz, Marconi, Lee de Forget y Conrad, este último por la invención de la palabra radiodifusión. La patente por la invención definitiva de la radio fue concedida a Nikola Tesla en Estados Unidos. La primera transmisión que se produjo en Cuba ocurrió a las 4 pasado meridiano del 10 de octubre de 1922 con las palabras del presidente cubano Zayas al pueblo de los Estados Unidos mediante un equipo marca Paragon tipo 25V en la longitud de onda de los 400 metros y una potencia de 400 watts. La identificación era PWX a cargo de la Cuban Telephone Company. Rafael Falcón y Humberto Farril fueron los primeros locutores. No obstante, esta fecha dada como la inaugural, desde 1920, Luis Casas Romero había instalado una planta para radioaficionados, la Q2LC Circuito Calpis SW, en la banda de los 75 a 150 metros por teléfono y telegrafía. En 1925, la PWX pasa a ser la CMC e inicia los sorteos radiados de la Lotería Nacional, práctica que se mantuvo hasta que después de 1959 se suspende este tipo de juego. Dadas las circunstancias y el desarrollo que fue tomando el nuevo medio, el 12 de febrero de 1923, esto es, un año después de la primera emisión radial oficial, se produce el primer decreto con la curiosa prohibición de transmitir anuncios de firmas comerciales, detalle que el tiempo se encargó de cambiar, toda vez que serían estas entidades las encargadas de subvencionar la radio, de manera que para 1926 se comienzan a pasar discretos anuncios que el gobierno permitió hasta el cese del decreto en 1928. En mayo de 1923 se entregó a los periódicos la relación de las emisoras operantes en el país por la Secretaría de Comunicaciones, en la cual consta que en Matanzas existían 2 radioemisoras que se incrementan a 3 en el mes siguiente, solo superada por Cienfuegos con 4 y la capital con 14. Uno de los elementos imprescindibles y justificantes de la utilidad de la radio era la noticia, toda vez que los anuncios no podían ser el incentivo para gastar un centavo en un aparato que podía costar entonces hasta 300 pesos, en la época en la cual la situación imperante en el país hacía que la población sufriera grave dificultad económica e incluso para los empleados públicos, razón que explica que a finales de 1923 se iniciara el periodismo radial, aunque hay atisbos desde antes. Una emisora al aire debía combinar los anuncios, que era el peso mayor de lo transmitido, con las noticias, sobre todo de la llamada crónica roja, con las incidencias de suicidios, homicidios u otros actos violentos, que eran parte de la motivación morbosa que atraía audiencia y práctica que se suspende después, en 1959. El otro complemento de la programación eran los artistas, cuya presentación se hacía en vivo con el correspondiente acompañamiento instrumental en habitaciones que no poseían los necesarios elementos de acústica y sonorización. En este marco se aparece la Orquesta de Danzón de Antonio María Romeu, y es la radio la que impone el danzonete creado por Aniceto Díaz, cuyo estreno se produce en el local del Casino Español el 8 de junio de 1929. La ciudad de Cárdenas tiene el privilegio de presentar la segunda de las mujeres que ejercieron la locución en Cuba, Esther Sabater, quien se desempeñó en la emisora CMGE entre 1927 y 1941 con un salario no mayor de 5 pesos. En mayo de 1923, esto es, a menos de un año de inaugurada oficialmente la radio en Cuba, estaban instaladas en Matanzas las emisoras del doctor Ernesto Valdés Figueroa, de clase A, en la calle Independencia 130, hoy medio, y la de Luis Ponte en San Alejandro, número 16. Además, estaban 3 estaciones de radiotelegrafía, la 5AZ del propio Valdés Figueroa, transmitiendo en la onda de los 200 metros a 50 watts. La 5CX de Erasmo Brito Arma y la de Ramón Sarría Calderón en la banda de los 250 metros a 10 watts. Otra estación era la radiotelefónica de Leopoldo Figueroa en Martí número 19 en la longitud de 340 metros a 100 watts de potencia. La radio comenzó a constituirse en un vehículo de información y entretenimiento.
Su principal virtud era que solo bastaba escuchar mientras se podía estar desarrollando otra labor. La habilidad que con el tiempo fueron adquiriendo tanto los locutores con sus estilos propios como los encargados de los efectos de sonido dotaron a la radio de la magia de permitir al oyente recrear imaginativamente y a título individual el ambiente de lo que se narraba. Una condición que la radio aún mantiene. Con el tiempo, el abaratamiento y facilidades de pago de los equipos, cada vez más compactos y de mejor calidad, hizo extender el alcance de la radiodifusión siempre que el bolsillo del ciudadano pudiera permitirse adquirir el aparato aun cuando no fuera caro. En 1930 Matanza contaba con 3 radioemisoras, CMGB de José Añorga en Tirre 78, transmitiendo en los 974 kilociclos, banda de los 308 metros a 7,5 watts. La CMGC de Oscar Mechoso en Independencia 56 en los 1064 kilociclos, banda de 282 metros a 30 watts. Y CMGD de Rafael Rodríguez en Navia, número 169 en los 1200 kilociclos, banda de los 250 metros a 30 watts. Conviene aclarar que las letras CM indicaban la onda media asignada en el propio 1930, la tercera letra correspondía a la provincia, según la cual Matanza era la G, y la cuarta letra quedaba a elección libre del radiotransmisor. Las siglas CO quedaban para la onda corta. En 1939, en Matanzas ciudad y en Cárdenas existían varias emisoras de onda larga y corta. La CMGE en 1370 kilociclos, la CMGC 1400 kilociclos, CMGH 790 kilociclos, CMGF 1200 kilociclos y COGF en 11.805 kilociclos. A partir de esos años, el desarrollo de la radio en Cuba tendrá un crecimiento sostenido al punto de ocupar en 1981 el 4º lugar en el mundo en número de estaciones, con un total de 62. América es con mucho el continente con más estaciones, totalizando para la fecha 789, cuando en Europa se contaban 277, 88 en el área de Oceanía, 43 en Asia y en África solo 6. El gran competidor de la radio fue la televisión, e hizo temer la desaparición de esta cuando experimentó cierto declive, producto de la incursión del nuevo medio que aparece en los años 50. Cuba fue el tercer país de América Latina en poseerlo. La primera prueba en circuito cerrado ocurrió el 12 de octubre de 1950 por el Canal 4. 2 días después, el sábado 14, a las 4 pasado meridiano, aparece por primera vez ante los micrófonos de Unión Radio y Televisión el anuncio explicativo que a las 7 pasado meridiano de ese día saldría la señal al aire y los cubanos que poseían los primeros televisores marca Zenith de pantalla circular vieron por primera vez el patrón de prueba. A partir del día 16, desde la 1 pasado meridiano a las 8 pasado meridiano, se comenzaron a transmitir vistas fijas, previo ensayo a la inauguración. El martes 24 de octubre de 1950, a las 12:30 pasado meridiano, el entonces presidente de la República, Carlos Prío Socarrás, inauguró oficialmente la televisión en Cuba con una transmisión desde el Palacio Presidencial, semejante a lo ocurrido en el mismo lugar cuando otro presidente, Zayas, inauguró la radio en 1922, solo que esta vez el discurso se dirigió en español al pueblo de Cuba. En unos pocos días, el 18 de diciembre de 1950, apareció el Canal 6 de CMQ y más tarde CMBF Televisión, Canal 7, para programas filmados. Tanto la historia de la radio como de la televisión están insertas figuras que contribuyeron a su desarrollo, tanto desde el punto de vista comercial como técnico y artístico. Cabe citar entre ellos a Félix B. Cañet, además de otros descollantes en programas de notable audiencia que llegaron a tener difusión continental, por cuanto a diferencia de la televisión, cuyos equipos resultaban costosos y fuera del alcance de muchos ciudadanos, el aparato de radio con sus válvulas se hizo mucho más accesible al precio del bolsillo popular y en este sentido garantizó su permanencia y preferencia en el público de menor poder adquisitivo, al punto que hacia 1956 del 1.200.000 hogares censados en Cuba, en 1 millón de ellos había un aparato de radio y a veces más de uno.
La fuga de Fulgencio Batista en la madrugada del 1 de enero de 1959 fue escuchada en la Sierra Maestra a través de las ondas de radio. Por otra parte, fue este medio un instrumento de divulgación de la realidad de cuanto acontecía en el terreno del oriente cubano, la toma de Santa Clara y el avance del ejército rebelde hacia Occidente. Con el triunfo de la revolución, la radio dejó de ser un mero medio de entretenimiento para ser una herramienta de trabajo frente a los grandes cambios políticos que se sucedían en la nación. El 20 de marzo de 1960 se creó el Frente Independiente de Emisoras Libres, representada por las siglas FIEL, y el 24 de mayo de 1962 se fundó el ICR, más tarde ICRT, por acuerdo gubernamental publicado en la Gaceta Oficial número 108 del 6 de junio de 1962. En Matanzas hubo emisoras como Radio Rialto por la calle Santa Teresa entre Milanés y Contreras, Radio Atenas y Radio Tiempo. La otra, CMGW, Radio Matanzas, estuvo situada frente al Parque de la Libertad. Transmitía en los 1100 kilociclos desde la finca Maica en el kilómetro 101 de la carretera central. El 23 de diciembre de 1959, Armando Capote y Joaquín Benavides del Movimiento 26 de Julio la compran y pasa a llamarse Radio 26. En la primera quincena de marzo de 1971 se trasladó para el local de la calle Contreras y el 20 de octubre de 1995 al edificio de la antigua Escuela Normal en Milanés Final, donde hoy se encuentra compartiendo espacio con el Telecentro Yumurí. Una valiosa y agradecida información para este programa fue facilitada por los señores Tania Allende y Osvaldo Gener Valiente, dos referentes dentro de los valiosos hombres y mujeres que son historia de la radio en la ciudad. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.